tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Miquel Azpiazu, soy médico neumólogo de la unidad de sueño de la OSI Araba, de aquí, estamos aquí en el Hospital Santiago, y en nombre del jefe de la unidad, el doctor Carlos Egea, y en nombre de la empresa de terapias respiratorias NINDE, pues os damos la bienvenida a esta sesión informativa donde vamos a tratar dos temas, un poco explicaros nuestro programa Apnea Virtual Lab, que es un programa de atención integrada para pacientes con sospecha de apnea del sueño y una vez que están diagnosticados el tratamiento de esta enfermedad. Y un poco también os queríamos presentar los resultados de una encuesta de satisfacción que hemos hecho a los pacientes para ver cómo estamos trabajando y queremos ver qué necesidades tienen y detectar oportunidades de mejora. Hoy hacemos esta sesión porque celebramos el Día Mundial del Sueño. Cada año, más o menos sobre el 16 y 17 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño y el tema o lema de este año es dormir es esencial para la salud. Dormir o el sueño es un pilar de salud, con otros dos pilares que son el ejercicio y la dieta. O sea que el sueño es fundamental. Bien, vamos a hablar de una enfermedad que mucha gente conoce, que se llama apnea obstructiva del sueño. En la foto seguro que muchos os veis reflejados, ¿no? Una pareja que duerme, uno que ronca y otro que no puede dormir porque su pareja ronca y a veces más que roncar, además hace pausas respiratorias, que son lo que llamamos apneas. Bien, esto es una enfermedad que se puede considerar una pandemia de salud, ¿no? Datos propios del doctor Durán, que fue nuestro primer jefe de la unidad de sueño, publicados hace 20 años, dicen que en el mundo la prevalencia de apnea de sueño tratable en adultos es cercana al 12%. Y el problema de esta enfermedad es que la mayoría de los pacientes no saben que tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no acuden al médico. Y si no lo saben, no los podemos diagnosticar porque no acuden a nosotros y no les podemos tratar. Y esto puede ocasionar problemas, ¿no? Estimamos que en nuestra comunidad, en nuestro territorio en Álava, puede haber hasta 25.000 adultos de mediana edad que tienen apnea del sueño tratable y la desconocen, ¿eh? También en esta foto, estos pacientes con apnea del sueño, sobre todo lo que tienen son síntomas, ¿no? Síntomas que podemos detectar a la noche, como son el ronquido y esas pausas respiratorias, pero luego, sobre todo, se manifiesta en muchos pacientes durante el día. Ellos están, como digo yo, sin batería, con la batería baja, han cargado mal la batería como el móvil, ¿no? Están cansados, con sueño, en situaciones no apropiadas. Esto puede ser una situación apropiada porque este paciente está tumbado en su sofá leyendo y se duerme, pero imaginaos que esto le pasa en el trabajo o conduciendo, eso ya sería un problema. Y también esta enfermedad está asociada a otras enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, y esto es el problema que os comentaba. Parece ser que en pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión que no responde bien al tratamiento, hasta el 80% de ellos van a tener apnea del sueño que no está diagnosticada, pero también está asociada a la insuficiencia cardíaca, a la diabetes, al ictus, pacientes con marcapasos, arritmias, como la fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Y lo mismo que hemos comentado, hasta el 20% de los accidentes de tráfico se cree que son debidos a una conducción sonolienta. La mayoría de estos casos son por dos motivos. Uno, porque el paciente duerme poco, menos de 6 horas, y el otro motivo es esta enfermedad, la apnea del sueño. Bien, como teníamos muchos problemas desde hace muchos años, teníamos mucha lista de espera, no podíamos gestionar muchas de las peticiones que nos llegaban o que nos derivaban los médicos de atención primaria, pues nos inventamos esto del laboratorio virtual de sueño que ahora llamamos Apnea Virtual Lab, que es un programa de atención integrada de la apnea del sueño en adultos, y nuestros objetivos son 3: reducir este infradiagnóstico de la enfermedad, intentar llegar a más pacientes, intentar diagnosticar a tratar a más pacientes, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si los tratamos ellos están mejor, duermen mejor y su calidad de vida será mejor. Y por último, como trabajamos en un sistema sanitario público, nosotros también apostamos por que haya sostenibilidad de este sistema sanitario público y lo que hacemos es gestionar los recursos lo mejor posible para que podamos llegar a más pacientes, más ciudadanos alaveses, ¿no? Bien, en los últimos 4 años esta cifra es lo que hemos visto, es lo que nos han derivado. Casi 4.100 pacientes
pacientes que nos han derivado por una sospecha de apnea del sueño. 6 de cada 10 son hombres y desde atención primaria, de nuestros compañeros de atención primaria, nos llega prácticamente el 70%. El otro 30% son de médicos de los hospitales de atención especializada. De estos, el 64%, y esto es una cifra que se repite todos los años, van a tener apnea del sueño tratable, o sea, le vamos a tener que poner tratamiento. Y casi el 90% de los que nos derivan van a tener apnea del sueño, o sea que acertamos casi siempre en el diagnóstico, ¿no? Y para 2023, ¿qué nos planteamos? Pues queremos hacerlo mejor y para ello nos planteamos 2 actuaciones, que es incrementar los cribados de apnea del sueño e intentar alcanzar a más población. ¿Y cómo? Pues hemos invitado, aparte de los médicos de la OSI Araba, hemos invitado a otros profesionales sanitarios que son externos a Osakidetza, como son los farmacéuticos, los dentistas y los nutricionistas. Hemos hablado con sus colegios profesionales y ellos están encantados con la idea de colaborar con nosotros y participar, ¿no? Y por el otro lado, también hemos planteado otra acción que es simplificar el proceso diagnóstico, intentar que en el mismo tiempo diagnosticar a más pacientes. ¿Cómo? Pues con el uso de tecnologías. Habréis oído en los últimos meses, últimos años, esto que se dice la inteligencia artificial, haciendo nuevos flujos de trabajo para reducir los tiempos de espera, etcétera, etcétera. Esto es un poco la que queremos plantear para 2023, que es un modelo de atención integrada en el cual la unidad de sueño está en el centro coordinando, no como jefe, sino coordinando toda la atención integrada con el hospital, con nutricionistas, con la empresa de terapias respiratorias domiciliarias, Linde Healthcare, y también con la dirección de OSI Araba, dentistas y los farmacéuticos. Todo centrado en la atención del paciente. ¿Y cómo van a hacer ellos? Pues ellos, como no tienen acceso a la historia clínica electrónica del paciente, lo harán a través de un flyer, de un folleto, con un QR. Allá todos más o menos manejamos los QRs después de la pandemia COVID. Y bueno, con este enlace ellos acceden a un cuestionario que es lo que llamamos el cuestionario Stop Ban. Y según nos respondan a este cuestionario, nosotros sabemos la probabilidad que tienen ellos de padecer apnea del sueño baja, media o alta. Bien, hasta ahora, o cuando yo empecé en esto de la unidad del sueño allá en el siglo pasado, en los años 90, la única prueba que teníamos para diagnosticar, que esto también mi compañero el doctor Egea lo ha conocido, era esta prueba. Es una polisomnografía. Solo se podían hacer estudios del sueño en el hospital, no podíamos hacerlos en casa. Y como veis en esta foto, pues este paciente tiene como muchos cables, ¿no? Tiene cables en la cabeza para hacer el electroencefalograma, también aquí en la mejilla, tiene cables en las piernas, tiene bandas en el pecho, un pulsiosímetro y todo va conectado con muchos cables a lo que llamamos una raqueta, y esto es un lío, porque imaginaros, para el paciente es un jaleo, duerme mal, pero los fallos que puede tener el estudio, que si se pela un cable, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, en los años 90, tanto aquí en el Hospital Santiago como en el Hospital Sagoricho con el doctor Durán que he comentado, pues empezamos a utilizar unos dispositivos más sencillos, lo que llamamos los polígrafos cardiorrespiratorios, que ya veis que tiene menos cables, se pone aquí una cánula en la nariz, se pone un par de bandas, un aparatito pequeño. Este es el último aparato que estamos utilizando, que probablemente muchos de los pacientes que están aquí lo han utilizado en sus casas para hacer el estudio diagnóstico. Y este es un estudio más sencillo, lo hacen en su propia cama, lo hacen en su propio dormitorio, el paciente está más cómodo y yo creo que con esto íbamos bien, pero claro, esto cuesta dinero y no disponemos de decenas de equipos, tenemos unos pocos equipos para hacer estudios y entonces se nos van acumulando la lista de espera. ¿Y qué hemos pensado para 2023? Pues pensando que ya hay muchas empresas que están diseñando dispositivos más pequeñitos, lo que vamos a hacer es intentar diagnosticar a la mayoría de los pacientes, casi el 80% hemos estimado, con dispositivos sencillos que llamamos sleep wearables, dispositivos portátiles del sueño. En este caso estamos viendo uno que se pega aquí en el cuello, que por medio de señales sonoras manda un registro de sueño a una aplicación del propio móvil, a la mañana siguiente el propio móvil manda los datos a una nube y el médico puede verlo. Yo muchas veces recibo el informe mientras estoy desayunando, o sea, no da tiempo casi ni a desayunar. Tengo yo el informe del paciente casi a las 7, 7:30 de la mañana. Y también estamos utilizando, pues otra cosa también,
que es este dispositivo, que también hemos utilizado, que nos ha permitido a la empresa poder probarlo. Somos el único hospital en Europa que ha estado probando durante 2023 este dispositivo, y es como un pulsosímetro pequeñito que se pone en la yema del dedo. Como veis, se pega con una esparadora, con una pegatina, y también nos permite hacer estudios de sueño simplificados y automáticos, que significa que no es necesario dedicar tiempo a leer el estudio porque nos da una aproximación diagnóstica automática. Como podéis entender, los datos que nos da el primer estudio que hacemos en el hospital nos da muchos datos y nos da un estudio de sueño perfecto, pero no buscamos la perfección, nos buscamos que el paciente esté diagnosticado adecuadamente, que sea preciso el estudio. Y tanto este equipo como el que os he enseñado del cuello, estos están validados tanto con polisonografía, con el estudio de laboratorio, como con polígrafos, y la precisión se acerca al 95%, que es una cifra bastante importante. Pero bueno, hemos visto dos, pero en el mercado están apareciendo muchos. Ya veis en esta foto, esto es un artículo publicado en el año 2020, que podemos analizar cualquier señal que se pueda poner en el corazón, en la cabeza. Hemos probado también este que pone aquí abajo, el WhatsApp, etcétera, etcétera, y todo más o menos funciona de la misma forma, a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi, va a tu teléfono o a tu tablet o a tu ordenador, y de ahí va a una nube. Bien, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos, como hemos comentado, simplificar el diagnóstico, reducir el tiempo, en el mismo tiempo hacer más pacientes. Y estimamos que podemos ahorrar, por cada prueba que hacíamos antes, nos podemos ahorrar un 40% del tiempo, y con eso podemos doblar los procesos diagnósticos. Incluso podríamos triplicar los procesos diagnósticos. Hemos calculado que por cada paciente podríamos ahorrar hasta 43 minutos. Esto es con datos propios nuestros, ¿no? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Bien, nuestro objetivo es llegar a 2.500 pacientes en este año 2023, utilizando la colaboración, como os he comentado, de farmacéuticos, dentistas y nutricionistas. Y de estos, como todos los años se repite, el 60% van a tener apnea del sueño tratable, pues llegaríamos a tratar a 1.500 pacientes. Esto es una cifra importante. El 2021, estamos hablando de año pandemia, hicimos o nos derivaron 1.000 pacientes. El año 2022, el año pasado, subimos a 1.500 pacientes, que es una subida importante, pero